Pues Emilio Cortés Lechiaregui, catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura y abogado penalista, va a hablarnos sobre la ley del solo sí es sí como paradigma del derecho penal español en nuestros días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya sé que vamos a galope, sé que no tenemos demasiado tiempo y además las necesidades fisiológicas se van también acumulando porque es hora de comer y no de escuchar aberraciones legislativas, pero en cualquier caso también quiero cumplir con el noble y cariñoso empeño que me hacen los profesores Peralta, Cedo, Platero, en definitiva este magnífico grupo de investigación que estimula este tipo de actividades en una facultad que ciertamente las necesita, no solamente para la formación de los planes reglados, sino también para la promoción de esta clase de actividades que, como digo, enriquece mucho la formación básica que nuestra facultad ofrece. Por tanto, queridos compañeros, queridos amigos, gracias por vuestra cordial invitación. La verdad es que la satisfacción que me da hablar en mi casa, acostumbrado siempre a hablar fuera, contrasta con el tema que se me asigna. La alegría que puedo sentir se ensombrece rápidamente cuando tengo que hablar de una realidad legislativa que, como ya he dicho, es aberrante, pero que en definitiva tampoco tiene que ser estudiada en sí mismo como un fenómeno legislativo extravagante, sino que a vista más de pájaro tenemos que sacar conclusiones de cuál es la tendencia actual de la legislación criminal en España. Y la verdad es que el diagnóstico es ciertamente desolador. El diagnóstico es absolutamente denigrante porque el derecho penal español contemporáneo ha perdido la cabeza. Ha perdido la cabeza y no hay expectativa de que vaya a recuperar. Y esto fundamentalmente por una serie de patologías que además se pueden encontrar fácilmente en la evolución, en el tracto del nacimiento sociológico de la Ley Orgánica 10 de 2022, de garantía integral de la libertad sexual, y que afecta no solamente al entendimiento de la labor legislativa en sí misma, que ya nace contaminada, que es agria, sino incluso a los estímulos sociológicos, a los estímulos periodísticos, e incluso también, por qué no decirlo, a la intervención del Ministerio Fiscal en el entendimiento de este tipo de cuestiones. De tal manera que parece que los que son especialistas en derecho penal y los que seguimos aspirando a ser, vamos por una parte, y por otro lado va la opinión pública, los medios de comunicación, los opinadores, de tal forma que el punto de encuentro parece imposible, como dos días del tren que no van a coincidir nunca. ¿Dónde nace la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual? Pues nace como consecuencia del dictado por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Pamplona en el mes de abril del año 2018 de la sentencia denominada como la del caso de La Manada, que indiscutiblemente vino a suponer pues, un cierto estremecimiento social como consecuencia de unos hechos absolutamente lacerantes, repudiables desde todos los puntos de vista, pero que tienen que ser enjuiciados, lógicamente, con los rudimentos del derecho penal democrático con el que deberíamos regirnos, y no con las reacciones viscerales, absolutamente elocuentes y demagógicas de determinados grupos de opinión, que vinieron a desfigurar todavía más si cabe el literal de una sentencia ciertamente errática, con un voto particular bastante desconcertante, pero que con el paso del tiempo demostraríamos que prácticamente un año después, en junio del 2019, la Sala Segunda del Tribunal Supremo enmendó el error, cosa que por otra parte, desde el punto de vista estadístico, es algo muy común en el día a día de la Administración de Justicia, que un tribunal pueda cambiar el tenor, la resolución, la parte dispositiva de una sentencia, y donde se dijo blanco por la Audiencia Provincial de Pamplona y por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se termine diciendo negro por el Tribunal Supremo. Y no hay que estremecerse por algo tan absolutamente cotidiano. Cuando se hace pública a través de los medios de comunicación la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Pamplona, aproximadamente en un lapso de tiempo no superior a 5 minutos, se organiza una manifestación en las puertas de la sede judicial, donde, al grito de no
ya sin haber leído la sentencia, y aun habiendo leído la sentencia sin tener conocimiento de la hondura, del significado, de la trascendencia jurídica y constitucional de una sentencia de esa envergadura, improvisan una manifestación de carácter absolutamente pacífico, creando un clima de opinión ciertamente desconcertante, que va a degenerar además en una decisión del Ministerio de Justicia que también hay que calificarla como muy desconcertante, y es desempolvar, sacar del baúl de los recuerdos, sacar de sus ataúdes a los miembros de la Comisión de Codificación del Sistema Penal Español, que vivían ahí con una especie de centauros de los que nadie se acuerda nunca, como la vajilla de la abuela, y que de buenas a primeras fuimos llamados a toque de cornetín, poco menos que para hacer una ley ad hoc, un traje ad hominem, de una sentencia que todavía no era firme, porque ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia de Navarra había resuelto este particular. Por tanto, desde ese punto de vista, empezamos a notar signos de colonización evidentes del poder político en la actividad legislativa. Y de hecho, fueron muchos los que no soportaron las premisas, la imposición de criterios puramente políticos a la hora de enfrentar una norma para tratar de disciplinar algo relativo a una sentencia que no era firme. Esto es absolutamente aberrante desde el entendimiento más elemental del modo de hacer leyes penales en un Estado democrático. Nace así el germen de la ley que luego va a ser orgánica en septiembre de este año, en septiembre del año 2022. La Comisión Legislativa hace un anteproyecto más o menos solvente, que luego va a ser modificado muy a fondo por parte de la autoridad política, en concreto por el Ministerio de Igualdad del Reino de España. Por tanto, ya el nacimiento de la norma, por todos estos factores contaminantes, insisto, es que es un nacimiento de una norma ciertamente irregular, porque, insisto, no se tuvo ni la deferencia, ni la educación, ni la paciencia para esperar a que el Tribunal Supremo Español terminara diciendo lo que dijo, y es que efectivamente, como se clamaba por gente ignota, por gente absolutamente desconocedora del sistema penal español, no era abuso, sino que era agresión. Pero se demostró, como dijimos muchos, y perdón por la autocita, que el ordenamiento jurídico español, su jurisprudencia y su legislación, tenían atributos suficientes para corregir lo que en principio se presenta sencillamente, sin más valoraciones, como un simple error judicial, venial y corregible por una resolución del alto tribunal, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A partir de este momento, insisto, la cuestión se plantea como algo puramente político, hasta que terminamos aterrizando con esta ley que ha venido a ser llamada la ley del sí es sí, la ley del no es no, y otra serie de apelativos populares que creo que vienen a poner de manifiesto el manoseo social, la cotidianidad con la que se utilizan este tipo de términos en ambientes absolutamente extraños a lo que es la administración de justicia diaria en un Estado de Derecho. Esta ley viene a significar fundamentalmente, desde el punto de vista del abordaje de los delitos contra la libertad y contra la indemnidad sexual, viene a significar, desde el punto de vista puramente de encasillamiento, puramente formal, la desaparición de los llamados abusos sexuales que habían hecho fortuna en nuestro Código Penal desde el lejano texto de 1848 y que se habían mantenido siglos tras siglos en nuestro ordenamiento criminal de una forma pacífica, sin generar ningún tipo de problema. Bien es cierto que esta cuestión del etiquetamiento tampoco tiene demasiada trascendencia desde el punto de vista jurídico. Al fin y al cabo, las conductas permanecen en el Código Penal. Pero sí viene a poner de manifiesto una cierta tendencia política, una cierta tendencia legislativa, en orden a considerar cualquier ataque a la libertad sexual de la persona. Y tendríamos que ser sinceros y quitarnos las caretas y decir que el espíritu legislativo es proteger cualquier ataque a la libertad sexual de la mujer, porque así está orientado, aunque no se hagan distingos de género dentro de esta legislación, por lo menos de forma directa. Desaparece, por tanto, el abuso sexual para, con esa palabra agresión, que evidentemente tiene un tinte mucho más combinativo que el mero abuso, poner de manifiesto que cualquier ataque a la libertad sexual de la persona será considerado con tal nombre. El segundo de los grandes, casi a título periodístico, dado que tengo poco tiempo, de las grandes revoluciones que contiene esta norma, es que se hace mención ya, por fin,
a un cierto concepto, si se puede llamar así, de lo que vendría a significar la prestación del consentimiento en esta clase de relación. Pero vamos a ir por orden cronológico, por algo que ya ustedes conocen y que con algo que, con un poco de suerte, todos van a terminar conociendo. Es decir, tenemos una patología de pasado y tenemos una patología de futuro, al margen de muchas consideraciones de otro tipo, como la desaparición del viejo tipo de engaño y otra serie de consideraciones. La ley hace algo que, a vista de cualquier jurista medianamente preparado, viene a suponer una cierta traición de la propia exposición, del propio preámbulo de la norma, de la ley orgánica. Y es que, poniendo de manifiesto que es necesaria una mayor intervención del derecho penal en este ámbito, porque es cierto que las estadísticas criminales se suceden y se van incrementando los casos de atentados a la libertad y la integridad sexual, diciendo, insisto, que es una ley que programáticamente busca una mayor intervención penal en este ámbito, observamos atónitos que disminuían los umbrales mínimos y algunos umbrales máximos de las penas impuestas. Esto automáticamente genera en los académicos una cierta alerta acerca de por qué radica esa contradicción entre lo querido y lo legislado, y para los aplicativos del derecho también nos plantea la posibilidad de poder presentar escritos de revisión de determinadas condenas que fueron impuestas por la legislación anterior y que ahora, a través de una legislación más benigna, pueden ser revisados como consecuencia de la vigencia del artículo 2, párrafo 2 del Código Penal. Esto ha sido, naturalmente, un error de culto. Ha sido una traición al propio espíritu de la norma. Lo estamos viviendo actualmente en el día a día cotidiano de la Administración de Justicia y también en los medios de comunicación, porque parece absolutamente irracional que se traicione el propio espíritu de la norma con la disminución de los márgenes umbrales máximos y mínimos de la ley en cuestión. Pero, evidentemente, y a salvo de la opinión que pueda tener determinado cargo político en relación con la actuación de los abogados en un Estado de Derecho, ni se nos va a callar, ni se nos va a esconder la pluma, ni nos va a temblar el pulso a la hora de poder solicitar la rebaja de las condenas de nuestros clientes. Ya sé que se nos quiere callar, ya sé que se quiere callar a los medios de comunicación para que estos casos no sean resueltos, ya sé que se habla de este grupo de profesionales como abogados de violadores con evidente carga peyorativa contra quienes están ejerciendo el derecho de defensa en un Estado democrático. Que no lo olviden, es la primera garantía que se cercena en los Estados autoritarios. A los Estados autoritarios no les interesa el derecho de defensa. Fue lo primero que se encargó Adolf Hitler de mutilar nada más llegar al gobierno en Alemania. Tardó muy pocas horas. El derecho de defensa es incómodo para un Estado autoritario, porque le saca los colores al Estado autoritario, porque encuentra una contradicción a los postulados del Führer y por tanto resulta, insisto, una garantía constitucional sumamente incómoda. Y por tanto, ni se nos va a callar, ni se nos va a restringir el acceso a la jurisdicción ni nada parecido, porque, aunque parezca que vuela, estamos en un Estado democrático. Por tanto, determinadas declaraciones, ya digo, sumamente comprometedoras para las garantías del Estado democrático, quizás debieran esconderse. Este es un problema que tenemos, se está esperando que el Tribunal Supremo resuelva la modificación de doctrina, pero creo que algunos lo que están esperando es que el Tribunal Supremo invada las competencias del Poder Legislativo, ya no diré del Ejecutivo. Y esto el Tribunal Supremo no lo va a hacer, porque una rebaja de pena como consecuencia de una irretroactividad, en este caso retroactividad favorable, es algo que opera de forma autónoma, constituye una cuestión de orden público procesal, de sesgo constitucional en cuanto anulado al principio de legalidad, y en consecuencia estas, lo gusten o no, son las reglas del juego democrático de la Administración de Justicia y no del juego electoral de unos votos que busca un partido político, este y el otro, para intentar tener una mayoría que les permita seguir subido en el coche oficial. Esta es la realidad dolorosa y la realidad que administramos los penalistas. Aunque sigamos, como en la película de Los Otros, pensando que somos una especie de género aparte, que estamos mirando atónitos a lo que está pasando, sin poder contar ni siquiera con nosotros, porque nuestras opiniones, evidentemente, no tienen ningún tipo de peso cuando estamos hablando de una orientación política, de una norma, y solamente tenemos estos espacios académicos para poder desahogarnos con el
entusiasmo que creo que estoy haciendo aquí, porque me está saliendo a borbotones gran cantidad de ideas, porque si uno dice que me duele España, a mí me duele el actual estado del derecho penal en España. A mis alumnos se lo digo muchas veces. Cuando estamos en congresos internacionales y sale el representante de Burkina Faso, los penalistas occidentales, si nos podemos llamar así, nos ponemos de pie y damos la vuelta. Le damos la espalda al representante de Burkina Faso, recordando el parágrafo 425 del Código Penal de ese Estado, que castiga con la violación a la mujer adúltera. Creo que si seguimos así, cuando hablemos los españoles se van a convertir en representantes de Burkina Faso y les van a dar con su chilaba a la espalda. Por supuesto que son cosas no paragonables. Por supuesto que aquí nunca llegaríamos a eso. Pero las fisuras del entendimiento democrático del derecho penal o se hacen de forma automática, como el Estado alemán de Hitler, o se van haciendo poco a poco. Se busca la cadena perpetua, introduciendo primero la libertad vigilada, después la prisión permanente revisable. Existe una estrategia lenta de goteo que busca limitar los derechos constitucionales relacionados con el ordenamiento criminal, pero ya digo, de una forma lenta, pero segura. La segunda cuestión que se va a plantear, les he dicho que hay una cuestión de pasado, que es la aplicación retroactiva de la norma. El siguiente problema que vamos a tener es el relativo a la materia del consentimiento. En concreto dice el artículo 178 del Código Penal que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Si yo tuviera delante al legislador de esta regla, que tampoco sabemos quién es, por lo cual no podemos ni injuriar, lo primero que le diría es que en muchas ocasiones, estadísticamente en muchas ocasiones, este tipo de delitos se cometen en la alcoba, en la intimidad de dos personas, de un presunto agresor, de una presunta víctima, pero que son formas delictivas en las que es muy difícil que exista un tercero. Y si existe un tercero o un cuarto, será en régimen de estricta coautoría. Pero no hay testigos, porque el autor secularmente de esta clase de infracciones siempre ha buscado la soledad precisamente para no generar ningún tipo de testimonio que pueda comprometer su impunidad. Por tanto, esto de que en unas condiciones fisiológicas, emocionales, anatómicas, llámenlo como ustedes quieran, tenga que comparecer un consentimiento absolutamente expreso y libre de que luego se puede presentar en el proceso penal como presunta víctima, es algo, insisto, desde el punto de vista puramente biológico, ciertamente comprometido. Pero yo no estudié biología. Yo hice Derecho y me enseñaron que en el derecho penal nunca cabe imponer la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba es una institución que operará en otras ramas jurídicas, pero no en el penal, porque el acusado, el investigado, el procesado, no tiene que demostrar su inocencia. No tiene que mostrar que el consentimiento efectivamente compareció, sino que tendrá que ser la víctima, su representación legal, quien pruebe del procedimiento que ese consentimiento no se presta. Y en este sentido, insisto, estamos preparados para una auténtica revolución probatoria que se nos va a presentar en poco tiempo y que tiene que ver con la relajación del estándar probatorio en un tipo de delitos que llevan aparejadas, sí, gravísimas penas criminales, pero también una especie de aislamiento social derivado de los intereses en juego. No es solo la pena que te impongan, es que el vecindario pueda comentar en conversaciones de chascarrillo que el señor del cuarto es un depredador sexual. Por tanto, parece que nos estamos jugando algo más. Y este algo más se va a sustanciar, insisto, con un estándar probatorio absolutamente desconcertante. Siendo así que los tribunales, los jueces, eso a los que los políticos acuden como una especie de último reducto para intentar solucionar sus errores de técnica legislativa, no pueden legislar, solo pueden interpretar. Y esta es una cláusula de muy difícil interpretación. Porque además, tengo la sensación de que el autor de esta norma, que no conocemos y al que ni siquiera podemos injuriar por eso, insisto, no conoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo español en esta materia,
Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español en esta materia parte de otorgar valor de prueba de cargo al testimonio de la víctima, incluso sin elementos corroboradores. Si tenemos una prueba seminal de ADN, todo irá mucho más rodado, pero en ocasiones solo tenemos el testimonio de la víctima. Y se le pide que sea coherente, que no haya contradicciones, que no haya motivaciones espurias. Pero sí, digámoslo ya con la careta quitada. En España basta con que una víctima mantenga su testimonio de una forma absolutamente lineal durante las distintas fases del procedimiento, sin fisuras, para que una persona sea condenada por un delito grave. Legislar en un Estado democrático y de derecho en materia criminal es muy complicado. No tenemos que pensar en el rédito político. No tenemos que ser comprendidos por los medios de comunicación. No tenemos que ser entendidos por determinados colectivos. Tenemos que aplicar el derecho penal propio de un Estado democrático, con sus servidumbres, con sus garantías. España no es un país garantista, como también se dice peyorativamente. España es un país que tiene derechos fundamentales, pero no es garantista, tiene un haz de derechos fundamentales, reconocidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese Pepito Grillo que tantas veces le tira de la oreja al Reino de España diciéndole, por ahí no. Y nos vamos a encontrar con problemas interpretativos de primera magnitud. Porque el Tribunal Supremo Español, insisto, considera prueba de cargo suficiente el testimonio de la víctima y no da cláusulas de consentimiento mantenidas en el tiempo. No hay carta blanca para la pareja de la agredida para realizar los actos sexuales como antiguamente en la jurisprudencia franquista, en los que la violación en el matrimonio no se castigaba, pero no por falta de tipicidad, sino porque se aplicaba una eximente que era el ejercicio legítimo de un derecho, que era el derecho del varón al yacer con su esposa, en el único matrimonio recogido, que era el matrimonio canónico. Ni calvo, ni tres pelucas. Lleguemos a un punto intermedio de satisfacción de los estándares democráticos de prueba. Este es el panorama, el que ha venido y el que queda por venir. Ustedes lo tienen en los medios de comunicación. Es muy difícil que encuentren a un jurista hablando de esto, pero seguro que encuentran a secretarias de Estado, a ministras, a ministros, en definitiva a toda clase de personas opinando sobre este particular, buscando esa especie de oro que es la decisión del Tribunal Supremo cuando decida sobre este particular. Y ya les adelanto que el Tribunal Supremo va a decir que se encuentra atado de pies y manos por una decisión legislativa. Y no será por venganza porque ya lo dijeron los jueces. Hay un informe del Consejo General del Poder Judicial donde se pone de manifiesto que indiscutiblemente la aplicación retroactiva de las normas va a caer a eso como consecuencia de la entrada en vigor de esta errática norma. Con todo esto, quiero concluir diciendo que después de muchos años en los que hemos estado presididos por la tentación de la expresión del catedrático alemán Gunther Jacobs acerca de lo que se viene a denominar el derecho penal del enemigo, expresión que se acuña después de la intervención del alcalde Giuliani en Nueva York tras la explosión de las Torres Gemelas, donde pide tolerancia cero para sus autores, tolerancia cero que ahora todo el mundo quiere, todos los colectivos quieren tolerancia cero para el dopaje, tolerancia cero para las apuestas y tolerancia cero para todo. Pues desde este punto de vista tenemos que decir que hay que abandonar el discurso de Jacobs y no hablar del derecho penal del enemigo, sino hablar del derecho penal del amigo. El derecho penal del amigo que a cambio de los votos de los representantes parlamentarios en la aprobación de los presupuestos generales del Estado somos capaces de convertir una figura secular mantenida en el tiempo como es la sedición para convertirlo en una forma agravada de atentado callejero. Y el siguiente delito por el que fueron fundamentalmente condenados los miembros o los organizadores del llamado Procés Catalán fue el delito de malversación, que se está planteando por parte del poder político que vea rebajada su condena con base en una especie de artificio extraño que tiene que ver o no con el crimen organizado. Qué casualidad que los miembros del Procés fueron castigados por malversación y por sedición. Y ahora se quiere hacer una rebaja de esta condena cuando es verdad
que el delito de sedición, si me permiten la expresión muy de mi tierra, estaba muerto de risa en el Código Penal. Claro, es que no se rebela el pueblo contra la Constitución todos los días. También tenemos un delito del homicidio del jefe del Estado que se comete cada 4 siglos. No matan a un miembro de la dinastía de los Borbón cada fin de semana, a diferencia de los 15.000 hurtos diarios que podemos tener según las estadísticas de la Fiscalía. Hay delitos que es verdad que duermen en el sueño de los siglos. La liberación de gases ionizantes, afortunadamente, si estuviera liberando todos los días gases ionizantes por los aires de nuestros países, evidentemente no estaríamos aquí. Pero esto no significa que se pueda justificar una rebaja del delito de sedición, ni que se pueda, después de la reforma del 2019, que atemperó, que acompasó el delito de malversación a la normativa europea, rebajarlo con base en intentar que se aplique entonces sí, sin alboroto, sin algarabía y con gran agrado, la retroactividad más favorable como consecuencia de la disminución o la desaparición de los tipos penales por los que unos señores catalanes fueron en su día condenados por el Reino de España. Esta es la realidad, pero la realidad tiene riesgos. Exponer las cosas así abiertamente les aseguro que tiene riesgos. Los mismos riesgos que corrimos quienes dijimos en su día que la legislación antiterrorista limitaba el derecho de defensa en España. Y de forma simplista fuimos introducidos en una especie de catálogo de abogados a favor de los terroristas. Jamás he defendido a un terrorista y jamás lo defendería en el uso de los atributos y las libertades que me da el Estatuto de la Abogacía. Fuimos parte de los mismos que dijimos que la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género tenía aspectos inconstitucionales. Y se llegó a decir de algunos de nosotros que si justificábamos esa inconstitucionalidad sería porque éramos agresores de género. Pero creo que vamos a seguir, y creo que es la academia, las facultades de Derecho, las universidades, los ámbitos de opinión científica, donde este tipo de cuestiones tengan que ventilarse, aunque esto pueda suponer en la práctica el etiquetamiento como enemigos sociales de quienes lo estamos diciendo, y en definitiva como personas que con responsabilidad por la función social del cargo que ocupamos, seguimos diciendo, y termino como empecé, que el estado actual del derecho penal en España es un estado deplorable y mucho me temo que va a seguir empeorando. Muchas gracias a todos.